Consultores inteligentes, presentación a nuestros inversores. Trabajo adelantado por Oscar Mauricio Guerra y quienes habla Carlos Rodríguez. Consultores inteligentes. Proporcionamos asesoramiento y consultoría en inversiones, protegiendo los intereses financieros de nuestros clientes, para la implementación y desarrollo de cada uno de los proyectos de inversión previamente considerados por nuestra compañía. Nuestro objetivo general es elaborar un diagnóstico externo sobre Brasil, India, Sudáfrica y Colombia, que sirvan como base para la toma de decisiones en una empresa inversionista. Nuestros objetivos específicos: desarrollar un estudio que incluya un diagnóstico del entorno económico de estos 4 países, exponer un estudio técnico que incluya el análisis del estudio macroeconómico de India, Brasil, Sudáfrica y Colombia, y determinar cuál es el país viable en inversión para expandir un modelo de negocio que represente y preste menos riesgos para nuestros inversionistas. Brasil es uno de los países que, a pesar de las posibles contingencias internas que tenga, es un territorio de alta importancia en la región. De acuerdo a un estudio realizado en el año 2015, es la 9ª potencia a nivel mundial. Es un jugador estratégicamente importante, ya que tiene grandes e importantes acuerdos en materia comercial con Estados Unidos y también con la China. Muchas de esas decisiones que toman relacionadas con su economía tienen repercusión a nivel internacional. Sus características principales: en lo político, a nivel internacional tiene influencia en los asuntos y decisiones por caracterizarse como potencia media. También se identifica como una de las democracias más grandes del mundo y hace parte del grupo del G20, es decir, tiene una alta influencia en todo lo que corresponde a las decisiones de tipo político. En lo económico, desde el año 2016 se experimenta una crisis económica que deriva de decisiones de la entonces presidenta para la época, Dilma Rousseff, muy relacionada al Partido de los Trabajadores. En la economía igualmente hay una desaceleración y una recesión, y en los últimos años sigue teniendo características que lo llevan a ser una de las 10 principales economías del mundo, a partir de todo, digamos, que el desarrollo y despliegue económico importante que ha tenido no solo en la región, sino a nivel internacional. En la parte sociocultural, Brasil es uno de los países más diversos del mundo, digamos, por su ubicación geográfica. Tiene una población global de aproximadamente 208 millones aproximadamente, y obviamente su idioma portugués lo hace, digamos, que tener una relación directa con este país importante de Europa. Hay otros desafíos sociales, como que millones de los niños carecen de educación, un sistema importante de vivienda y de salud, y obviamente también tiene unas condiciones en lo social que lo hacen un poco difícil y que va en contravía de tal vez su desarrollo económico. En el aspecto tecnológico, el desarrollo de este sector ha tomado una gran fuerza en los últimos años a partir del desarrollo científico y en la gestión del conocimiento. Es decir, que ha experimentado un importante crecimiento en este campo. Sao Paulo se toma, digamos, que gran importancia en este aspecto gracias a su auge tecnológico en los últimos años igualmente, particularmente en el desarrollo de software para la web y el móvil. Igualmente los brasileños se encuentran entre los usuarios más entusiastas de las redes sociales. Esto hace que tengan una especial atención en todo el desarrollo que les permita cumplir con o satisfacer esta necesidad en torno a las redes sociales. Y Brasil es el mercado de las TIC más grande de América Latina. Obviamente tiene una directa relación a su gran población. En lo ecológico, la diversidad en la fauna y la flora, lo conocemos como el pulmón de la Amazonía, y de gran repercusión de sus decisiones de tipo ecológico ambiental a nivel mundial. Obviamente en esta región cuenta con un gran recurso importante como es el río Amazonas, más de 2.000 playas que los extienden a lo largo de la costa de Brasil y cientos de áreas de conservación. Digamos que también tiene unas dificultades que en torno a las decisiones de tipo tecnológico, legal, económico, pasan
por la afectación en lo relacionado al tema ambiental y ecológico. Y en lo legal, a nivel normativo, Brasil, como los otros países de la región, tienen normas que incluyen su funcionamiento interno y también las relaciones con otros países. Se cuestiona el gobierno del presidente actual, el presidente Bolsonaro, por sus medidas estrictas o por la falta de ellas en algunos campos. Digamos que tiene una estrecha relación con el ultraconservatismo, que hace, digamos, que un poco difícil todo el ámbito legal relacionado con los anteriores gobiernos. India, en el ámbito político, es uno de los países más poderosos del mundo. La organización política de este país actualmente se fundamenta en la unión de 28 estados y 7 territorios mediante un sistema federal. Constitucionalmente, India se define como una república democrática, socialista y secular, con un sistema parlamentario de gobierno y el presidente es el jefe de gobierno, pero la verdadera autoridad la ejerce el ejecutivo. India es la democracia más grande del mundo y disfruta de un entorno político favorable. Sin embargo, se disputa con Pakistán una región de Cachemira. Un área importante de su preocupación en la India es la corrupción, donde, digamos, ha tenido grandes dificultades y parte de su agenda política está enmarcada en toda la política anticorrupción. En lo económico, India también hace parte de los BRICS y necesita generar soluciones económicas al problema del desempleo juvenil. Es una de sus principales afectaciones y retos. India es una de las economías más grandes del mundo en términos del PIB. Su PIB en el 2018 valía alrededor de 2.7 billones de dólares. Las principales exportaciones de la India son productos derivados del petróleo, las joyas, productos farmacéuticos, sin dejar a un lado su importancia en la industria del cine. En el ámbito sociocultural, India tiene un mercado de consumo gigantesco con una población total de aproximadamente 1.2 billones de personas, lo que se constituye en una gran oportunidad para las empresas multinacionales. Igualmente, India es un país multiétnico, multilingüe y multireligioso, es decir, tiene una gran variedad en estos tres aspectos, en estos tres ámbitos. El nivel de vida está mejorando considerablemente y el país tiene una clase media en crecimiento con buenos ingresos disponibles. En el ámbito tecnológico, India presenta avances importantes de participación en la carrera espacial, digamos que ha venido jugando un papel preponderante a jugar con las otras potencias en este tema. De hecho, algunos autores la identifican como el tercer país tecnológicamente más avanzado y digamos que tiene una relación directa a la tecnología con el desarrollo militar. En el ámbito ecológico, si bien la India ha progresado mucho a lo largo de los años, el país aún enfrenta una serie de desafíos ambientales como la contaminación del aire y del agua. Digamos que sus bosques y la pérdida de la biodiversidad y el desvío de los derechos de consumidores hacia los ríos. Digamos que en los últimos años hemos visto noticias relacionadas con la contaminación del agua y el gran desafío y reto que tiene en este ámbito. En lo legal, India es un famoso destino para la inversión extranjera directa, dependiendo del alcance y las necesidades comerciales. Los inversores extranjeros pueden establecer una empresa, sucursal o una sociedad de responsabilidad limitada en la India. Las empresas indias se rigen por la ley de sociedades del año 2013. Esto nos da, digamos, que una posibilidad de que tiene una estabilidad en el ámbito legal y una posibilidad de inversión en este país. En 2011 empieza a ser parte de los BRICS, el bloque económico conformado por Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Situación que es un grupo de naciones dedicado, caracterizadas y reconocidas para tener una economía emergente y con una proyección a convertirse en unas potencias mundiales, lo que es Sudáfrica. No obstante, este grupo ha estado bajo las críticas de muchos pensadores de diferentes sectores, ya que Sudáfrica es un país pequeño y no cuenta con características de los demás estados del grupo de Harrison, tomado pues en el 2014. Nuestros indicadores hablan de importaciones de bienes en los últimos 5 años. Obviamente es un comportamiento
digamos que sube y baja de altibajos, donde en el 2018 tenía más o menos 51.233.000 en importaciones, donde había una variación. En el 2014 tuvieron 64, situación pues contraria. En su exportación de bienes, en el último año exportaron 41.774.000 importación de servicios, una cantidad de 13.188.000 aproximadamente, y exportaciones de servicio 9 millones aproximadamente. Sus mercados son cambiantes, podemos decir que han subido, bajado, pero tenemos que este país también tiene bastantes oportunidades. Dentro de sus tres características que analizamos, en lo político, lo económico y lo sociocultural, podemos mirar en primer aspecto. En lo político, Sudáfrica hasta hace 25 años representaba un país con una política inestable. ¿Por qué? A raíz del apartheid y la Constitución de 1996, donde se establece un sistema democrático, y eso, ayudado por la administración de Nelson Mandela, ayuda a que ese país de una u otra manera mejore, teniendo en cuenta que la corrupción fue un factor de desestabilización y de las principales problemáticas de desorden político. Y la idea de negocio sudafricano, de una u otra manera, se esperaba invertir en alguna empresa de esta nación, no era como lo más apetecible. Aunque Sudáfrica presenta una parte del bloque conformado, el que ya lo cité anteriormente, con economías emergentes, podemos ver que se puede presentar un riesgo, teniendo en cuenta que los inversores que puedan llegar a tener una parte de este mercado no cuenten con las bases suficientes para enfrentar la corrupción. Situación complicada porque pues un país que está, digamos, que está en un nacimiento político, es muy joven, pues sus órganos de control no son muy fuertes o no tienen esa experiencia como otros países de otros bloques económicos. Y esto puede poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa, una firma o de una inversión. En un segundo aspecto, en la parte económica, el histórico del RAN para el año 2016, esta moneda mostró un tipo de cambio a la baja, que deja como consecuencia una economía resquebrajada y débil, que en materia empresarial podría representar un riesgo o una elevación de costos a los inversores en la producción de algún tipo de bien o servicio. Significa riesgo total para nuestros inversionistas. El último registro que tenemos en el 2018 en el RAN indica la variación del comportamiento frente al dólar en el aumento al valor de la moneda mundial. Esta tendencia continúa hasta febrero de 2020, pero cuando se manifiesta el alza a pesar de días de baja, podemos representar un riesgo a los inversionistas en un mercado que es incierto. La inversión extranjera puede verse afectada por el impuesto de ganancias corporativas entre abril 2018 y 2019. Es aproximadamente un 28% sobre inversión, que existen tarifas especiales a los sectores como el minero, el de seguros, y además los impuestos son una manera individual que venían dependiendo de las ganancias obtenidas, que van entre el 18 y 45. Ahí lo podríamos como analizar en nuestro bloque económico. En lo sociocultural, Sudáfrica es reconocido en el escenario internacional, diversidad de religiones, idiomas, los cambios que se forjaron con la llegada de Nelson Mandela, el poder, sin embargo, la inversión extranjera, algunas de ellas, que son el desempleo y un precario sistema de salud. No podemos olvidar que hace muy poco tiempo se hizo un mundial de fútbol que de otra manera generó una expectativa hacia ese país y que también permitió otros ojos de inversores hacia esa economía, ¿no? Y pues eso también de otra manera, esa inversión para construir estadios, toda esa infraestructura, trajo de otra manera en su momento muy grandes ingresos. Pero si vamos a la tarea de hoy, vemos que eso en lo social ya no están digamos que abandonados, utilizados. Igual manera tenemos que mirar que la infraestructura, el sector de la pobreza es bastante en ese país, y eso hace que el crecimiento económico sea un poco obstaculizado y tenga una variación. En igual manera se identifican las deficiencias o debilidades. A pesar de lo anterior, Sudáfrica muestra un panorama positivo para sectores económicos como la construcción, suministros, para la misma, la automotriz, las telecomunicaciones, la educación, servicios públicos. Además, la población busca oportunidades constantemente
que representan esas oportunidades, esas acciones de mejora para el crecimiento de las empresas, naciones o extranjeras. Esto como análisis inicial de nuestro país de Sudáfrica. En la parte tecnológica, quiero decir que las fortalezas de África, este país ofrece empresas extranjeras tecnología de punta. Obviamente recurren a servicios de software y electrónicos que este país ofrece. El acceso en tecnología impulsa dentro de este mercado las oportunidades, obviamente, de estar a la vanguardia. De igual manera, el mercado de realidad virtual es una buena oportunidad. El mercado sudafricano ha llevado a desarrollar software para la seguridad y de frentes de ataques cibernéticos, digamos que tienen un desarrollo tecnológico favorable. En lo ecológico, Sudáfrica es conocido como una posición de playas, diversidad de fauna y flora, fuentes hídricas, un país africano exótico, y pues puede también a la postre ser una ventana turística que puede ayudar mucho al mundo. Obviamente tenemos problemas de deforestación, la contaminación del aire, el agua, a raíz de las diferentes manifestaciones industriales o construcciones que se están viendo allá. Finalmente, los recursos naturales y materias primas son elementos ecológicos necesarios para una organización. En la parte legal o en su legislación, la inversión extranjera es una de las prioridades en Sudáfrica. Obviamente por eso existe una legislación que impulsa inversión extranjera. No obstante, pues existen barreras de entrada y salida, obviamente el control de divisas, de inversiones, temas pues digamos lo que puede traer conexidad con delitos o algo, entonces pues también está regulado. E igualmente las limitaciones para los accionistas extranjeros hacen que algunos mercados como las telecomunicaciones y el de minería y el sector de defensa y la banca en Sudáfrica. Ahí haciéndole como un análisis a las 5 variables de nuestro país Sudáfrica. Finalmente, quiero hablar pues obviamente de nuestro país, teniendo en cuenta Colombia presenta unos ingresos altos, se destaca el ámbito internacional, obviamente el crecimiento experimentado la década de la exportación de mercancía y por el atractivo que ofrece la inversión extranjera a nuestro país, es la cuarta economía más grande de América Latina, fundamental tener. Continuando, obviamente sobre nuestro saldo de gobierno a nivel general en porcentaje con relación al Producto Interno Bruto, tenemos un 0.3. La deuda bruta del gobierno general en el porcentaje es del 46.7%, la tasa de inflación del 3.0%, la tasa de desempleo 9.3% a nivel nacional, nuestra cuenta corriente miles de millones de dólares en menos 13.72 miles de millones, cuenta corriente en el Producto Interno es del menos 3.8%. Las características principales de nuestro país en el tema político es primero que tenemos una legislación o presidencial, obviamente un gobierno relativamente nuevo, donde tenemos una reciente reforma tributaria, la cual genera una regulación en materia de acuerdos comerciales, inflación e impuestos, entre otros, obviamente tomado por algunos sectores positivos como en otros negativos, situación que pues obviamente son las medidas del Estado. El país está en vigentes tratados comerciales que favorecen el comercio a nivel mundial. Esto hace que otros países vean la creciente oportunidad y asimismo la creciente deuda externa, la violencia que se presenta nuevamente como parte del conflicto armado afecta a eso. El desequilibrio social que se ha presentado en los últimos meses con las acciones vandálicas en medio de las manifestaciones también muestran un panorama de inseguridad para la inversión. Obviamente pues esto desestabiliza las economías, tenemos una situación del año 2019 donde tuvimos unos paros en noviembre o unas protestas sociales que afectaron significativamente. Son afectadas también por la tasa de desempleo que viene creciendo. Igualmente la calidad de vida se ve afectada, la migración venezolana es un alto que afecta de una manera y pues obviamente pues la situación política de ese país hace que los compatriotas colombianos pues de una otra manera tengamos que convivir con la migración venezolana y se genere un factor competitivo. Eso también las políticas que ayudan al desarrollo económico y social, obviamente en economías. En el sector económico, en la actualidad la económica nacional se ve afectada por cuestiones como las variaciones de las tasas de cambio, el dólar, el euro, las diferentes monedas mundiales y esto, los cambios de política fiscal en consecuencia cambios del gobierno, aproximadamente hace un año y medio. La deuda internacional es elevada,
Y si bien es cierto la economía en los últimos años va en ascenso, los problemas con el desempleo siguen en aumento. Y eso también hace que las corrientes de sindicales, la central obrera, que se suma a consecuencias económicas, generen como unos factores de corrupción, lo cual muestra rentabilidad en la inversión de la rentabilidad de la inversión está sujeta a la incertidumbre frente a la variación de gastos desencadenados. En un posacuerdo de RAICA también tenemos como factor de análisis que en lo económico fuese los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, donde pues se habla de la erradicación de cultivos ilícitos. Tenemos un incremento, pero la administración del narcotráfico o el aumento del narcotráfico, corrijo, hace que dificulten el crecimiento de la nación y genere unas economías ilegales emergentes o economías criminales. En la parte sociocultural, Colombia está obviamente abocada a un proceso post-FARC, lo cual genera una tendencia social de diferentes o digamos de inclusión de diferentes factores o actores sociales. La llegada de migración venezolana lo nombré en la parte política, que no hay como una cohesión. Igualmente el desempleo genera como esa desestabilización, y eso es un objeto pues para la inversión. No quiero decir que no, porque obviamente nuestra economía pues tiene como diferentes escenarios y frentes. Sumado a lo anterior, la manifestación también que tenemos con nuestras comunidades indígenas y demás minorías, por obviamente la ausencia de, eh, de oportunidades, pero no quiere decir que estemos, digamos, en un desorden social como esas corrientes de Latinoamérica que se nos están viendo. Digamos que Colombia es la mejor favorecida a nivel Latinoamérica, donde pues está controlado por su Estado social de derecho. De igual manera, pues también digamos que finalmente hay acciones que generan incompatibilidad para el funcionamiento de fábrica y organización. Estos sectores un poco oposición, dependiendo de la regionalización o la localización de las situaciones. En el aspecto tecnológico, las tecnologías de información en Colombia pues se han convertido aliadas en el desarrollo social. Obviamente se está utilizando esa manera del teletrabajo y condiciones que nos permiten como que el trabajo y el estudio de la modalidad virtual genere un posicionamiento a nivel nacional, y esto pues hace que sea como llamativo. Colombia se encuentra en medio de procesos de desarrollo y de transformación digital, estamos ingresando a las nuevas eras, pero Colombia pues trata como de acoplarse a nuevos sistemas de información, a un desarrollo organizacional en el tema de inteligencia artificial, a desarrollar proyectos, la gestión de empresa organizacional. Igualmente promueve un desarrollo económico y empresarial indirectamente en la parte social. Igualmente la innovación y el desarrollo forjadas a través del Big Data, la fórmula I+D+D y la seguridad cibernética constituyen un factor de tecnología e innovación presente en las dinámicas gubernamentales, sociales y empresariales. En lo ecológico, sobra decirlo, Colombia es un país rico en diferentes manifestaciones ecológicas y recursos ambientales. Obviamente estamos como atravesando una coyuntura, digamos que la problemática de la contaminación urbana nos está generando aspectos de, digamos que desestabilización ecológica, como pues digamos que esa contaminación producto de las empresas, vehículos, hace que pues ciudades como Bogotá, Medellín y hasta Bucaramanga se generen, digamos que un calentamiento global, altas temperaturas, y esto hace que sea afectado. De igual forma los productores de las sabanas están viendo afectados, pero no quiere decir que pues no dejemos de producir, simplemente son factores climáticos que tienen toda la transversalidad del mundo y que también está llegando a nuestro país. Otro punto es el tráfico ilegal de madera y la explotación ilegal de nuestros recursos ilícitos, situación que está generando, digamos que la escasez de recursos hídricos, de cuencas hídricas, que es causada por esta deforestación del hombre, que ve una economía criminal, la tala, la minería ilegal, y esto también afecta en otra manera la economía. Somos ricos en oro, en coltán, en diferentes metales, digamos que eso hace que Colombia también sea un país explotado a través de sus recursos hídricos. Obviamente hay unas políticas públicas que están a la vanguardia de proteger y de mejorar. Los recursos naturales en el país son importantes resaltar, y eso también hace que nuestro factor de turismo también tenga una trascendencia y hace esto también llamativo a una inversión extranjera. Hay políticas públicas
internacionales que estamos a la vanguardia, pues obviamente en la protección del agua y el medio ambiente. Eh, Vemos desarrollo de proyectos productivos en pro del mantenimiento, de la preservación, conservación y de la sostenibilidad, eh, digamos que de nuestros medios, eh, nuestros recursos ecológicos y ambientales. En la parte legal, en fin, vemos cómo el país en políticas de defensa ha mejorado. El Plan Gobierno 2018-2022 sirven como base para la creación de políticas que contribuyen a la estimulación y a la inversión extranjera, a la llegada de iniciativa emprendedora. Digamos que nuestra política de seguridad está muy fuerte, obviamente hay factores, pero tenemos digamos que ese bloque normativo nos está ayudando. Asimismo, la economía naranja, promovida por el gobierno del presidente Iván Duque, hace que se abran o se genere una apertura económica de extranjeros y nacionales, quienes generan un crecimiento y la sostenibilidad de empresa del país. Eso como los 5 panoramas de Colombia. Finalmente, hay unas propuestas alternativas de inversión en nuestros 4 países analizados, en el factor político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal, donde nosotros generamos unas calificaciones de 1 a 5 y significa el menos recomendado y el más recomendado. En lo político, Brasil tiene un 4.0. Brasil, obviamente, su extensión, su pulmón en la selva amazónica tiene muchísimo, y la igualdad tiene por un país de bastante extensión, así que sea como el mejor calificado o recomendado. En lo legal, como la economía más, el marco normativo o el bloque legal que tenemos más fuerte es el de nuestro país, de Colombia, igualmente un 4.2. En nuestro ponderado total tenemos como una escala de esos 4 países, el que analizamos acá en nuestra presente unidad. Vemos que hay una India es el que más sobresale con un 4.06, seguido de Colombia y de Brasil con 4.1, perdón, 40.1, y luego por Sudáfrica con un 38.0. Finalmente generaremos unas recomendaciones ya puntuales. La primera es que el país recomendado discutiblemente pues es la India, porque los consultores sugieren que el país tiene mejor potencial, o sea, nuestra firma hace que sea la mejor. Las razones: presenta la mayor calificación, como lo indiqué, y en un análisis de Pestel vemos que el entorno macro y microeconómico es el mejor, digamos que puntual. Las ventajas: a pesar que la corrupción ofrece oportunidades en la creación y fortalecimiento de empresas, vemos la tercerización, que es una oportunidad importante a la creación y de expansión de negocios. Esto se complementa con ventajas y desarrollos tecnológicos. Esto hace de la mano de obra calificada menos costosa. Igualmente se tiene un amplio mercado en oportunidades que se ofrecen para la venta. Pese a la crisis económica que existe en el mundo, la situación interna no se ha visto tan afectada como la de otros países. Riesgos presentes que tendrá que enfrentar el inversionista: obviamente todo es la inestabilidad de los mercados, la pobreza, la inseguridad, la calidad de vida, el desempleo, el conflicto obviamente que tiene Pakistán por Cachemira hace que sea un riesgo latente y que tenga como que ese factor como desestabilizador en el riesgo, o la pérdida de rentabilidad en inversiones. Y tiene un clima de daño ambiental que puede incidir sobre la producción y sostenibilidad agrícola. Finalmente, nuestra conclusión de consultores: el objetivo de la empresa es presentar una propuesta, bueno, obviamente hacia India, una propuesta más favorable para el cliente. Para ello se aplicaron herramientas de diagnóstico y análisis como la matriz Pestel, así como el análisis micro y macroeconómico, que permiten evaluar inversión, evaluar variables fundamentales en la consideración de un proyecto de inversión para un país. Las opciones que seleccionan de acuerdo a sus condiciones, como economías emergentes y miembros de la BRICS. Colombia, por su parte, representa una alternativa emergente o influyente, considerando que su crecimiento y la manera como se ha enfrentado la crisis interna ha sido, digamos que, internacionales. Hemos tenido que dejar de crecer a menos de un punto. Se seleccionó la India de acuerdo a los ponderados y a la información recolectada
que se ajusta a la capacidad del cliente y sus expectativas del proyecto. Finalmente, pues esa es como nuestra conclusión, con la sumatoria de variables, obviamente colocando las diferentes aristas de evaluación, y pues hace que India sea como nuestra recomendación como para la inversión, teniendo en cuenta pues que tiene mejores puntuaciones y de acuerdo a sus características y análisis realizado. Agradecemos la atención, muchísimas gracias. En nombre de consultores, el Carlos Rodríguez Vargas y Oscar Mauricio, consultores inteligentes, a su servicio. Muy amable.